Muy bien, entonces hoy vamos a conversar un poco de unas cuestiones un poco filosóficas muy importantes, muy interesantes y vamos a ver un material que nos va a ayudar a entender de lo que vamos a hablar hoy. Acto seguido, recuerden que yo les había dicho que hoy vamos a conversar un poco cada uno de los proyectos o del ejercicio investigativo que hicieron en Investigación uno, con miras a saber cuáles son como sus propuestas, sus proyectos. Y luego de eso vamos a conversar de la concertación de evaluación. Muy bien. Bueno, no sé si hay caras nuevas, yo veo que sí. Ayer de pronto no asistieron a clase. Mi nombre es John Freddy Vergara. Eh, yo soy comunicador audiovisual graduado del Poli, trabajo fuertemente con investigación, muy vinculado al grupo de investigación Enfocar y también eh, coordino y dirijo un semillero que también creé hace aproximadamente un año y medio que se llama Semillero de Investigación en Código. ¿Qué estudiamos nosotros? El fenómeno de la comunicación digital y todo lo que concierne a la viralización de contenidos digitales. Estamos en estos momentos enfocados a entender las dinámicas comunicativas de las redes sociales. Estamos eh, trabajando la teoría de la memética, que así se denomina todo lo que tiene que ver con memes y otros productos virales. Y es un espacio también que aprovecho, así como lo mencioné ayer, para hacerle la invitación a participar en el semillero, para que fortalezcan sus habilidades y sus destrezas en investigación. Estamos trabajando mucho desde el enfoque investigativo, en la investigación cualitativa, y pues hemos ya tenido varios logros, por si desean participar, hacer parte de nuestro grupo. Este año, de hecho, este semestre, ya participamos el año pasado, perdón, en un congreso internacional, estuvimos en España, virtualmente, eso sí, claro, pero con logros muy significativos. Este semestre estaremos también en algunos congresos, entre los cuales destaco el Congreso Nacional de Aguacom, de Facultades de Comunicación de todo el país, donde fuimos el único semillero del Politécnico que pasó. ¿Listo? Entonces ahí como aprovecho para hacerles esa invitación por si desean incorporarse al semillero y trabajar, hacer un ejercicio investigativo muy interesante. Muchachos, hoy vamos a hablar de unos aspectos que la filosofía clásica, incluso contemporánea, ha venido trabajando y cuestionando fuertemente y que obedece precisamente a la investigación científica, en nuestro caso la investigación social y la investigación en comunicación, que desde luego tiene esa orientación y tiene grandes fortalezas en la producción de conocimiento científico, y lo cual todo investigador se va a ver enfrentado a estos conceptos, a estos dilemas, ¿cierto? Y que no solamente queda reflejado en las investigaciones, en cualquier ejercicio investigativo científico, sino que también compete frente a la diversidad de acciones en el terreno de lo humano, en el terreno de la cotidianidad, de la vida misma, donde constantemente nos hemos preguntado cosas y a veces no hemos sido capaces de darles respuestas, ¿cierto? Hoy vamos a hablar del concepto de lo real y la realidad. Eh, en una primera instancia, para ustedes, si me fueran a dar una definición de qué es lo real y qué es la realidad, ¿qué dirían ustedes? Pues la realidad es como ese conjunto de creencias y objetos que por consenso, pues por consenso y por naturaleza están ahí y que no se, pues que no se pueden debatir en el sentido de que pues no se puede, o sea, no se puede imprescindir de ellos, o sea, yo no puedo
Yo no puedo decir que el aire no es real o que el oxígeno no es real. Ok. Pero entonces empezaste hablando, Tomás, de realidad, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿qué sería lo real? Entonces lo real es como ese conjunto de hechos de hechos o de sucesos que se asimilan y que se acercan a esa realidad. Ok. Gracias, Tomás, por la intervención. ¿Qué más opinan ustedes, muchachos? ¿Qué es lo real y qué es la realidad? ¿Qué se les viene a la cabeza, muchachos? Profe, eso tendrías que ser algo ya demasiado subjetivo porque muchos, al menos por mi parte, vería como todo lo que es real, si eso es tangible, si eso lo puedo ver, lo puedo hacer o lo puedo comprobar directamente, pero todo eso viene ya, pero uno no puede evitar que eso que es real deje de ser real o se modifique. Ok. Una pregunta simple y a la misma vez compleja. Eh, Toda esta situación que estamos viviendo, que hemos venido viviendo un tiempo para acá, lo de la pandemia global, lo del COVID-19, esto es real. Y salieron personas diciendo que no era real, ¿cierto? Que nos daba risa, curiosidad. Eso real, o si es irreal, hace parte de nuestra realidad. O es una invención propiamente, como salían esas teorías incluso conspirativas, que eso lo inventó el gobierno, que no, que eso no existe, que eso es un estratagema de la economía global para el control social, que nos hacen creer que sí hay un virus, pero resulta que no. Miren que no estamos tan alejados de esas diferentes miradas. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Vamos a empezar a iluminar un poquito. Vamos a mostrar una definición muy de diccionario sobre, que nos habla de lo real y la realidad. Vamos a empezar con esto. Lo real es aquello, estamos viendo pantalla. Sí, Sí, profe. muy bien. Lo real dice así, es aquello que existe de manera verdadera o auténtica. Ya se nos metió otro concepto, la verdad. ¿Cierto? Lo real es aquello que existe de manera verdadera o auténtica. Lo real, por lo tanto, pertenece al plano de la realidad. Este concepto, o sea, de realidad, de todas maneras, es de difícil definición y se presta a diversos debates filosóficos. Desde luego que sí, ¿cierto? Pero mire lo que nos está diciendo. Lo real es aquello que existe de manera verdadera o auténtica y que está básicamente incorporado al plano de la realidad. Es decir, cosas que están fuera de la realidad son irreales según lo que nos están diciendo acá, porque no están insertas en la realidad. ¿Y qué nos dicen de la realidad? La definición. Es aquello que acontece de manera verdadera o cierta. Sigue estando el criterio de verdad. Es aquello que acontece de manera verdadera o cierta en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Lo real, por lo tanto, es lo que existe efectivamente. ¿Qué opinan de esas definiciones, muchachos? ¿Nos dejan con claridad o con más preguntas? Existe el COVID-19, existe una pandemia global. Sí, sí, claro.
sí existe la pandemia, pero también existen diversas realidades, porque pues para el que, o sea, para el que todo esto sea un sistema de control político, no sé, de las multinacionales, de los grupos económicos, de quien sea, pues lo argumentan y lo ven desde una realidad, desde Ok, una perspectiva. muy bien. Tenemos aquí, según estas definiciones, claridad en algo. Y nos dice que lo real es aquello que existe de manera, de forma auténtica o verdadera y que tiene que estar inserto en una realidad para que eso sea real. Es decir, todo lo que está fuera de la realidad es irreal, ¿cierto? Y que por otro lado, la realidad es lo que pasa, lo que acontece verdaderamente o de cierta forma en oposición al terreno de lo que uno imagina o lo que uno fantasea, ¿cierto? Y el matrimonio, ahí hay un matrimonio entre lo real y la realidad. ¿Listo? Aquí se empieza a complicar entonces un poquito el asunto. Dejo de compartir pantalla para que sigamos pensando. Entonces, coloco acá el link del famoso mito de la caverna de Platón. Es un fragmento corto de un documental que se llama La educación prohibida. De pronto ustedes lo han visto. Si no, aquí se los coloco, vamos a verlo. Dura, es 1 minutico 45. Vamos a ver qué nos dice el mito de la caverna de Platón. A ver qué otras cosas aparecen por ahí. Veámoslo ya, porfa, ya regresamos. Muy bien, muchachos. Ya terminamos de verlo. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué nos dijo esta animación del mito de la caverna? Con la realidad, el mundo. Pues básicamente que, pues o sea, si usted está metido en una caverna y usted lo atemorizan unas sombras, para usted esas sombras son una realidad, pero no significa que esas sombras sean reales. O no sé si estoy siendo muy loco. Se empieza a complejizar el asunto, un poquito más. Chicos, ¿qué opinan el resto? Profe, básicamente no sería una realidad inmersa o perteneciente a lo real. Una realidad más, no sé, básicamente definida así, como por lo subjetivo, lo que cada persona eh, entiende dependiendo de sus circunstancias.
y ya lo real sería, no sé, lo verdadero, lo que abarca. Pero es que mire, Brandon, compañeros, que las sombras para ellos eran reales. Profe, Sí, Juan. haciendo relación ahí pues como con la pregunta inicial de la realidad con la real, pues yo hago alusiones que la sombra es real porque existe y está ahí, ¿cierto? Porque es un hecho real y auténtico, y la realidad esa es la significación que el personaje le está dando a las sombras, esa es su realidad. Pero miren una cosa. Ellos de alguna u otra forma fueron sometidos a estar en la caverna en condición de esclavos. La única referencia que tenían del mundo exterior, un mundo verdadero, diferente al mundo verdadero de la caverna, era la representación de la sombra. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando uno transita de una realidad a otra o de un mundo a otro? O sea, la metáfora de la caverna es una metáfora que implica un paradigma en el cual yo estoy inmerso para entender el mundo a partir de unas representaciones. Y lo que nos dice es que ese prisionero salió eh, al mundo exterior y le dio miedo, ¿cierto? Afrontar al mundo real y saber de que ese mundo hace parte de una realidad, pero que él no está acostumbrado a ver, a habitarlo, ¿cierto? Entonces aquí se nos mete algo más, y es que aparte de que hay una serie de elementos, de objetos que nos parecen reales, hay una realidad que parece ser que está como interconectada con otras realidades y que el ser humano, según lo que nos dice el mito de la caverna, es que se acostumbra a hacer referencia al mundo real de acuerdo a las representaciones que tenga, ¿cierto? Se dice que la película Matrix, de hecho, sí, eso lo explicaron pues directores, está basado en el mito de la caverna. ¿Qué nos plantea Matrix? ¿Qué es la gran matriz? ¿Qué pasa con todos los personajes? ¿Cierto? Están conectados en todo un asunto tecnológico, muy apocalíptico, pero viven inmersos en qué? En una realidad simulada. ¿Qué pasa cuando los desconectan? Cuando desconectan al protagonista, a Neo, que me imagino que se vieron todos Matrix y ya sabemos de qué estamos hablando. No es muy similar a esto, ¿cierto? Y que esa metáfora de la caverna lo que nos está diciendo es que parece ser que hay una realidad inmersa en otra y así sucesivamente, y que quizás estamos sumergidos en muchas cavernas porque nos impide ver otra realidad o otras realidades, que no solamente depende de los objetivos, porque mire que ahí veíamos 4 prisioneros, todos estaban viendo las mismas figuras. Otra cosa es la interpretación que yo haga de esas representaciones, ¿cierto? De la vaca o del árbol, de este objeto o de otro. Pero todos están sometidos, estaban siendo sometidos a las mismas representaciones de la realidad. Tomás, ¿sí ibas a decir algo? No, no, profe. ¿Cierto? Entonces mire que, de acuerdo a las definiciones que vimos ahorita, y lo que acabamos de ver también en el mito de la caverna, podríamos decir de que sigue quedando ahí en interrogantes grandes, qué aspectos de la vida, del mundo son reales o hacemos parecer reales, y a su misma vez cómo entendemos la realidad y cómo esos objetos, esos elementos reales, hacemos que sean reales o sigan o hacemos de lo irreal algo real. ¿Sí me hago entender? No estoy hablando aquí de cuestiones, digámoslo así, fuera de foco, como si quisiera decir de que la pandemia no existe. La pandemia es parte de nuestra realidad, ¿cierto? Y que se han construido, de hecho, mitos, hemos visto, ¿cierto? En medios de comunicación, en diversidad de informaciones, mitos a partir del COVID-19, ¿cierto? Lo hemos visto en medios de comunicación, como les digo, entre otras informaciones.
Entonces, mire cómo es que estamos viviendo la realidad y cómo estamos interpretando un montón de cosas. ¿Qué cosas consideramos que son reales y cuáles son irreales? Tomás, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, pues no sé si de pronto el tema, pues el sujeto de Dios sea, sea un ejemplo de eso, pues de algo irreal que se vuelve como un tema constante de la realidad, un tema de debate dentro de la realidad. ¿Te refieres, Tomás, específicamente a la construcción de deidades supremas? Que exista un Dios. Exactamente. Ok, ¿qué piensan ustedes? Porque ¿cuántas religiones tenemos? ¿O cuántas concepciones religiosas hay en el mundo? Oficializadas. Hay otras tantas iglesias o sectas o orientaciones religiosas diferentes que hacen interpretaciones de la vida y del mundo de manera distinta. ¿Cierto? El caso es nuestro, por una tradición cultural, social y religiosa, obviamente, el catolicismo judeocristiano, que es el de este lado del mundo, frente a otras miradas como el Islam, el cristianismo ortodoxo, entre otras cosas. De hecho, todas las civilizaciones indígenas antiguas, entre otras más clásicas, como la griega, la cultura griega, la romana, cuántas representaciones de deidades no tienen, ¿cierto? Y a todo le buscaban explicación. Entonces, el sol significa esto y se llama así. Hay que rendirle culto a esta deidad porque es la que nos provee de alimentos. Todos tienen una justificación, una explicación en cuanto a su existencia y tienen diferentes representaciones, ¿cierto? Entonces, consideramos, y sigue siendo un debate filosófico, sobre todo en otras áreas, considerar la existencia, por ejemplo, de esas deidades o de un dios en particular, ¿cierto? Que se convierten en creencias propiamente de las personas y cómo hasta tal punto esas creencias movilizan las acciones y condicionan también los comportamientos, las actitudes y las maneras de pensar y de percibir de las personas, ¿cierto? ¿Quién más tiene alguna opinión, algún comentario frente a lo que llevamos hablando hasta este momento de lo real y la realidad? ¿O seguimos todavía por ahí como tambaleando un poco en las definiciones? Profe, Sí, que pues tal como también se hablaba en el mito, se muestra, cuesta adaptarse a otras realidades porque creemos que nuestra realidad es la única que existe. Entonces, hacían entender en el video que cuando salen se pueden demorar mucho tiempo en acoplarse a la nueva realidad a la que se están enfrentando. muy bien, Valentina. De hecho, también pasa algo con ese miedo, ese temor a afrontar la realidad. Y es que como bien tanto la salida de la caverna es una metáfora, la misma caverna es una metáfora también, mire que el prisionero regresa a esa caverna, es decir, regresa a esa realidad que es representada, que se puede demorar, como tú dices, en aceptar, en adoptar, en comprender, en saber de que la realidad es otra, ¿cierto? Pero al fin y al cabo termina regresando a esa realidad a la cual ha estado acostumbrado, una realidad a partir de las representaciones, ¿cierto? Unas representaciones, ¿qué viene a ser una representación, compañeros? ¿Creen ustedes que es algo real de un objeto como tal? ¿Cierto? Tú ves, ellos, perdón, vimos nosotros que ellos estaban viendo en la pared unas sombras. Esto es una representación real. Pero representan la vaca en términos lingüísticos, en términos de imagen, en términos visuales, muchas cosas, pero no constituyen propiamente la realidad. Es una representación de lo real y pueden haber representaciones de la realidad, ¿cierto? Profe, algo así como lo que pasó con la transmisión de radio de la Guerra de los Mundos, que pues que no sé, que muchas personas
que no la estaban escuchando desde el comienzo, donde se decía que era una presentación de ficción. O sea, hay que aclarar que estamos hablando del 50, si no estoy mal. Sí, La gente creyó que lo que se estaba leyendo en esa narración era de verdad y mucha gente, pues, sí. eso fue un caos y un pánico colectivo. Para eso hay una explicación, Tomás. Eso se llama, muchachos, La Guerra de los Mundos. Es la obra de un señor que se llama Orson Welles. Se llama Orson Welles. Una adaptación también, a partir de ese texto, de esa historia, también sacaron películas, ¿cierto? Y para que tengamos contexto, muchachos, fue más o menos en esa época, Tomás 50, 40, 50, donde a través de una serie de narraciones radiales, unas emisiones en vivo en radio, el locutor Orson Welles fue contando lo que estaba pasando. Y la gente se fue creyendo todo el cuento. Y hasta tal punto de que la gente, o sea, pasaron cosas feas, malucas, es decir, hubo disturbios, creo que hubo muertes, suicidios, se presentaron ciertos casos, hasta tal punto de que la gente miraba al cielo y decía que ya estaba viendo luces y objetos extraños, ¿cierto? Esa circunstancia sirvió para denominar dentro de las teorías clásicas de la comunicación algo que llamaron comúnmente como la omnipotencia de los medios. Es decir, ese poder tan grande que tienen los medios que hace alucinar a las personas, ¿cierto? Entonces, claro, ahí podríamos describir o comprender un poco lo que es también la alteración de las percepciones a partir de relatos y de discursos por medio de, vaya la redundancia, de un medio en particular, y que eso también va condicionando la realidad en la que vivimos, ¿cierto? Porque mire que es que ya también la empezamos a ver. Entonces ellos empezaron a ver luces, empezaron a ver esto o aquello, asumieron que eso estaba pasando. ¿Listo? Muy bien. Sí, ibas a decir algo, compañero. No, y pues que ahorita también con los memes, a un meme le ponen el logo de RCN o de Caracol y entonces ya la gente sale. Claro, eso pasa con las fake news. Concepto interesante, falsa información, falsa noticia. Sigue siendo noticia, pero es falsa y la gente, ¿cierto? Cree en eso. Alguna vez de pronto alguno de ustedes intentó caer por desconocimiento y además porque asumiste que eso hacía parte de la realidad, ¿cierto? Que luego se desmitificó y uno sabe que no, eso es una fake news, eso es desinformación, pero suele pasar. Comparto pantalla de nuevo. Entonces, ya vimos el mito de la caverna a partir de estas definiciones, algunas consideraciones como filosóficas frente a esto y que nos ayudan cada vez más a acentuar cosas. Hay muchos filósofos, compañeros, que han debatido fuertemente en estos y otros conceptos. Quise extraer y resaltar los siguientes. Por ejemplo, acá, que tenía una manera muy práctica de definir esto, diciendo que lo real es la esencia misma de las cosas, el conocimiento último, mientras que la realidad es lo que la mente humana percibe a través de los sentidos. Lo real se basa en la esencia interna de cada cosa, y la realidad es en el aspecto externo de lo que se ve o se sabe, de lo que nos dicen o no nos dicen. ¿Cómo así? O sea que, según esto, según este filósofo, lo real es lo que tiene la esencia misma de las cosas, el mismo conocimiento como tal, y que la realidad lo que hace es actúa a través de la percepción de esos elementos o de esos objetos o de la esencia misma. Es decir, todo lo que no tenga esencia es irreal y por ende no cabe en la realidad. Listo, según lo que nos dice este señor. Lo real no es solo aquello que tocamos. Por ejemplo, el pensamiento no es real y eso no se puede tocar, ¿cierto? Es una cosa que está en nuestras cabezas. No lo podemos plasmar en un objeto como tal. O sea, a partir de lo que pensamos, a partir de la racionalización de las ideas, podemos crear cosas, las volvemos tangibles, pero el pensamiento existe, decimos que existe, ¿cierto? Y puesto al cinismo, ¿cómo puedes saber todo lo que sabes? ¿Cierto?
Yo cómo puedo saber todo lo que yo tengo, lo que he sabido hasta el momento, cómo eso está, yo lo puedo representar o lo puedo, digámoslo así, tocar o percibir. ¿Tú cómo percibes el pensamiento de otro? Ah, profe, muy fácil, escuchándolo, leyendo lo que escribe, ¿cierto? Ahí lo está materializando, pero el pensamiento de otra persona o tu propio pensamiento no lo puedes tocar, pero sientes que está ahí, lo tienes. En realidad no sabes nada si suponemos que todo lo que nos dicen es falso. Por eso el filósofo, otro filósofo, Descartes, hizo su método y crean ontologías, porque si decimos que todo lo que podamos percibir es falso, ¿qué nos queda? Según ese método no existe nada. Una conclusión un poquito vaga, interesante también, dice que la realidad no es lo que conocemos por real, sino lo que es real en sí. El hombre, en el hombre hay muchas cosas que aún no ha inventado y descubierto y no significa que no existe. Entonces recuerden, muchachos, que en este embrollo en donde nos metimos, nos están diciendo de que hay una serie de cosas que consideramos que son reales y que existen por sí mismas, y que por el hecho de que existan por sí mismas hacen ya parte de la realidad. Pero hay cosas que son reales y que todavía desconocemos que existen y por eso pensamos que son irreales. También nos están diciendo que aquellas cosas dentro del mundo de lo fantasioso, por ejemplo, dentro de lo fantasioso y dentro de lo imaginativo, tienden también a ser irreales porque tan solo pueden ser construcciones subjetivas, que ustedes estaban mencionando ahorita tanto el término de subjetividad. Porque una cosa es que yo puedo decir que los extraterrestres existen y que están entre la humanidad. Tú me dices, no, ¿usted por qué está diciendo eso? Usted está inventando. ¿Cómo vas a constatar eso? Por eso ahí donde viene todo este asunto del método científico, que es validar lo que se dice para decir de que es verdadero esa afirmación. Einstein se enfrentó a eso, diciendo con su teoría de la relatividad todo el tema del tiempo-espacio. Cómo él, a través de todo un discurso y todo un lenguaje matemático y físico, y a través de todas esas comprobaciones, a través de ese método, comprobó precisamente el tema de la relatividad del tiempo en el espacio, ¿cierto? Y enfrentado sobre todo a qué? A muchas cavernas. Hay unas imágenes muy icónicas en universidades donde él estaba explicando eso alrededor de quiénes, de científicos, teóricos, investigadores de muchas ramas, ¿cierto? Y había muchos escépticos, por eso de manera metafórica empleo el término caverna, porque cada uno de esos personajes o muchos de ellos representaban esa caverna. Es decir, otras realidades también muy fuera, ¿cierto? La realidad misma, que actuaban como contradictores de esa nueva teoría. Y desconociendo mucho porque no es nuestra área de actuación, obviamente todo el tema de la relatividad, del espacio-tiempo, tiene otras explicaciones dentro de las disciplinas matemáticas y físicas que se han desprendido de lo que dijo Einstein, por ejemplo, y otros científicos, ¿cierto? Pero aquí ya estamos entendiendo algo, compañeros. Entonces, lo real es algo que nos está diciendo, repito, que existe por sí mismo y que por el hecho de que exista por sí mismo ya hace parte de la realidad, ¿cierto? Y que también hay unos dilemas con aquellas cosas que aún no se han descubierto, que parecen ser irreales y son irreales también por el hecho de que no solamente se han descubierto, sino que no están insertas en la realidad, ¿cierto? Y que por otro lado, este asunto de la subjetividad también opera ahí, porque no solamente es lo que yo creo, sino que qué pasa con esa, entre comillas, objetividad. Porque tú puedo decir, Tomás puede decir, yo tengo una realidad, profe, diferente a la de las demás, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas realidades habría? Resulta, compañeros, que la realidad es un asunto un poco más también complejo y que es construido colectivamente. No es simplemente lo que yo creo. Listo. Chicos, claros hasta acá. Ya vamos teniendo más claridad frente a. O nos, Sí, profe. o nos deja pensando muchas cosas.
No, pues claro, claro que pues queda uno pensando más, pero pues porque el tema no es fácil, Ah, y pero ahorita, claro, y esto, pues, esto merece discusiones mucho más amplias, pero ahorita vamos a ver la relación que tiene esto, pues, con nuestra asignatura y con propiamente nuestros proyectos. Muchachos, Claro, claro, profe, y también pues porque es un tema que digamos no está muy lejano a nosotros, entonces lo pone a uno a cuestionarse cosas que digamos uno en lo personal también había pensado. claro, exactamente, porque todos estamos también inmersos en un conjunto, o en un sistema de creencias, de muchas cosas. Y llegar de pronto a desmitificar eso, es decir, salir como de la caverna nos va a costar, ¿cierto? Como decía Valentina ahora, no nos vamos nos va a dar miedo y nos vamos a demorar a- para entender esa realidad que antes considerábamos que no existía, que es totalmente nueva para nosotros, ¿cierto? Y eso pasa. Noten ustedes algo. Ustedes cuando tenían 13 años pensaban de manera diferente a como piensan ahora, ¿cierto? por fortuna. Cuando tengan 40 años, 50 años, van a pensar diferente quizás a como piensan hoy. Entonces, mire, es todo un juego de cruce de caminos y de estar como de realidad en realidad pareciera ser el asunto, ¿cierto? Entonces, mire que son cuestiones en términos filosóficos cada vez más profundas, pero igualmente de suma importancia para entender a lo que nosotros nos vamos a enfrentar en investigación, muchachos. Vamos a ver este segundo clip, quizás de pronto lo han visto, perdón, y es igualmente interesante, y aquí ya se nos mete la verdad. ¿Listo? El criterio de la verdad. Vamos a verlo, aquí les va el link y ya regresamos. Bien, chicos, ya lo vieron.
Esto, profe, muy bueno, muy bueno. Interesante, ¿cierto? Ya lo habían visto. Sí lo había visto porque pues, eso lo pasaban como por Facebook y todo, pero siempre cortado, no hasta el final. Y me pareció muy interesante que hiciera como esa analogía con los alemanes, pues con los alemanes que votaron por los nazis. Ujú. Muy bien. Bueno, muchachos, ¿qué opina el resto? ¿Cómo les pareció? Pues yo ya me había, pues yo me vi esa serie, se llama Merli, es catalana, española, Sí. y abordan muchos temas de filosofía. Y también abordaron una vez lo del mito de la caverna y llegaron como a la misma conclusión que llegamos acá. Y a mí me gustó lo que se dijo al final de que Nietzsche dice que el humano es el único animal que necesita de un amo, porque como Ujú. que no somos capaces de valernos por nuestros propios pensamientos, sino que la masa también nos puede hacer decidir lo que pensemos o digamos. Muy bien, Valentín. Muy bien, muchachos. ¿Quién más observó algo que le haya llamado la atención? Nadie más. Muy bien. Chicos, aquí hay algo que nos apareció y es el criterio de verdad. Con la carpeta que nos dice que es roja, ¿cierto? ¿Cuántas personas notaron ustedes más o menos que empezaron a decir que la carpeta es roja? Pues varias personas, dos. Nos No, parece, fueron como 8. ¿cierto? Bueno, esa cantidad de estudiantes que dijeron que la carpeta es roja, ¿qué representarían, pues, dado lo que estamos conversando? Y hay un individuo, hágase de cuenta que es un muchacho que llegó tarde a la realidad, porque quizás, imagínense que estaba en una caverna, ¿cierto? Pues no, ahí sí, al que llegó tarde al debate le tocó creer lo que están, los mitos que se estén diciendo por ahí. Entonces, pues, o sea, eh, las personas que estaban diciendo que la carpeta era roja, en la realidad vendría siendo las personas que reproducen mitos o creencias o costumbres simplemente por reproducirlas y no cuestionan esas prácticas. Podría ser Dejarse Tomás. influenciar. Yo digo que va más en la influencia, porque yo pensándolo, si también estuviera en ese experimento, creo que al también escuchar a varias personas diciendo rojo, pero yo ver que la carpeta es verde, de todas maneras dijera rojo, porque contradecir a tantas personas diciendo rojo, yo creo que se viene un problema y yo digo que las personas evitan como esos problemas por no ir en contra de todas las personas que piensan diferente, o sea, Claro, hay que muchos dicen que la carpeta era roja. para que no lo chistaran, para que no lo aislaran, ¿cierto? Sí. Y ¿Qué también hay como Tomás? el tema de la obediencia, que pues, o sea, si a usted una figura de autoridad le dice que haga las cosas, usted las hace. Incluso pues muchos filósofos han estudiado eso, incluso por qué los nazis hicieron lo que hicieron, y es por eso, por la obediencia. Exacto, pero muy bien, todo lo que ustedes están diciendo es muy importante, muy interesante y viene al punto. Lo cierto es que alguien iba a decir algo, Víctor, Sí, compañero. profe, que inclusive yo digo que eso se puede asociar mucho, hablando, digamos, aquí en Antioquia, que es una, pues digamos, una región donde prevalecen mucho las creencias de la familia, también yo creo que lo podemos asociar con eso, y es la gente
muchas veces tiene creencias y las reproduce así, o sea, así no las hayan confirmado, por decirlo así, o constatado, simplemente por el hecho de que la familia se las inculcó de generación en generación y siguen reproduciendo el hecho, por lo que decía la compañera, como para no ir en contra de la familia o en contra de las otras personas. Claro, o sea, pero mire que nos estamos dando cuenta de algo y es la necesidad de estar incorporados a una comunidad o a un entramado social con un temor a ser aislados socialmente y que terminamos aceptando algo que nosotros sabemos que no es así, pues por, a través de, o por miedo a ser distanciados o aislados socialmente o rechazados precisamente, ¿cierto? Seguir una corriente, porque él ya sabía que la carpeta, el compañero que llegó tarde, sabía que la carpeta es verde, ¿cierto? Pero todo lo que ustedes están diciendo ahí, muy seguramente opera en lo que él dijo, no, la carpeta es roja. Joan, Joan iba a decir algo. Profe, pero sí, eso al menos viendo el video, yo también considero que sería como una cuestión de carácter, no como de mantener la decisión en que si se está primero convencido de algo, mantenerse siempre en ese punto, a Claro. menos de que si haya algo que verdaderamente haga cambiar de opinión. Pero como en ese caso la carpeta era, no me acuerdo de qué color, y en ese momento él estaba seguro que era del otro, ahí el carácter de él fue débil, porque pues, no mantuvo esas acciones, no fue seguro de la decisión que tomó. Claro, también eso entra a operar, es propiamente lo que es el individuo en sí, caso que llamas carácter, su propia postura, también se ve muy fuertemente cuestionada, influenciada pues por las opiniones del resto, por lo que dice el resto. Lo cierto es que lo de la carpeta lo que indica, compañeros, es que todo el mundo da por sentado de que ahí hay una carpeta y que estaba dando por sentado que la carpeta era roja, ¿cierto? De manera colectiva, ¿cierto? Eso sería una sociedad. Damos por sentado que algo es así. Esto es real. O a veces aceptamos algo supuestamente real o irreal, lo convertimos en algo real y que lo incorporamos a la realidad misma, ¿cierto? ¿Cuántos no hemos pensado que algo, la metáfora de la carpeta roja, la gente se ha dado cuenta que la carpeta es verde, pero sigue la corriente, ¿cierto? Está inmerso en una misma realidad, está conviviendo con personas diferentes, pero en un mismo terreno, en un mismo espacio, hace parte de una sociedad, de una comunidad. Y que si bien hoy por hoy hablamos de disensos, por eso existe, por ejemplo, el tema de la democracia, en fin, que no estamos de acuerdo con eso y no estamos de acuerdo con aquello. Estamos aquí hablando precisamente qué es verdadero y qué no. ¿Cierto? Eso es lo que nos muestra este clip de video, este fragmento de esta serie. Muy interesante eso, chicos, lo que ustedes acaban de decir. Entonces, por último, tengo por mostrarles a ustedes este siguiente material. Creo que es un corto. Tengo entendido que es un cortometraje. De pronto lo han visto ustedes, me dirán si estoy errado. Es muy chévere y tiene una muy buena historia. Y aquí ya vamos a entender algo más de la realidad y ya con eso creo que ya vamos a atornillar un poquito las tuercas, por decirlo de esa manera. Vamos a ver esto, dura 19 minuticos, se van a entretener mucho y ya lo vamos a ver y vamos a regresar ya para que demos cierre a la discusión y empecemos con concertación de evaluación. Les mando el link, veámoslo por favor. Se llama La construcción social de la realidad.
Nacho, ya terminamos. Chicos, Sí, profe. muy bien. ¿Quién más terminó? ¿Estamos acá? Ya, Ok, muy bien. El resto, muchachos. Listo, profe. ¿Listo? Listo, profe. Ok. El resto, chicos. Listo, profe. Es un cortometraje. ¿Qué les pareció? Pues, profe, muy bacano. Ha hablado habla de todo lo que hemos hablado como a lo largo de la clase. Y incluso pues, cosas que yo he dicho dentro de mis intervenciones, compañeros. Eh, sí, pues una pieza audiovisual muy interesante. ¿Ya lo habían visto? ¿Algunos de ustedes? No, no. No. ¿Qué más les llamó la atención, muchachos? Ahora sí, para ir acentuando cosas. Sí, Tomás. La frase que él escribe, pues que la realidad es una construcción social. Pues me pareció muy interesante, me quedó dando como vuelta en la cabeza. Muy bien, Tomás. ¿Qué opina el resto, muchachos? Sí, profe, sino que dice que la realidad es como un delirio colectivo y la gente siempre está como tratando de ir por esa realidad de que todo el mundo piense lo mismo. Y la persona que no piense como piensa la demás gente es tratado como un loco, como un sacado de cuerda. Ujú. Muy bien, Santiago. ¿Qué más les llamó la atención? Ya vamos a ir culminando para darle cierre a esta discusión de hoy. ¿Qué más se dieron cuenta ustedes, muchachos, a través de este corto, de esta historia? ¿El resto qué opina? Cosas que les haya llamado la atención. Bueno, yo creo que ya con esta última pieza audiovisual aterrizamos varias cosas cuando empezamos a hablar de lo real, la realidad, trastocamos ese concepto de la verdad y algo muy importante, y es esa construcción social que él menciona de la realidad, eh, que básicamente es un condicionamiento, también se puede entender de esa manera, un condicionamiento a mirar, a percibir las cosas de cierta forma y que haya un consenso en esa multiplicidad de miradas, eh, para decir de que esto es real o irreal y que existe esta realidad y esto va a ser irreal, no hace parte de la realidad y que también hay diversidad de realidades como tal. ¿Cómo se relaciona esto, compañeros? Todo este embrollo en el que nos metimos hoy en función de la investigación. Recuerden que la investigación es un ejercicio de carácter científico. ¿Cómo así que científico? Pensamos nosotros que cuando nos mencionan el término científico es como de laboratorio. Si bien nuestro laboratorio no es en un espacio cerrado, en un interior, pues qué más laboratorio que en la misma sociedad. Por eso nosotros estudiamos comunidades, grupos sociales, ¿cierto? Un laboratorio social. Y que nuestra producción de conocimiento es de carácter científico porque nosotros no partimos de todo esto que hablamos hoy. Cómo estamos mirando el mundo, cuál o cuáles realidades intervienen en lo que nosotros vamos a estudiar, cómo estamos condicionados nosotros a la hora de mirar esa comunidad o ese grupo de personas, ese grupo social que vamos a estudiar,
Eso que nosotros tenemos acá como idea de proyecto, ¿cierto? Que muy curiosamente puede pasar lo siguiente, algunos de ustedes pueden tener el mismo tema, pero va a tener diferente mirada y diferente enfoque. ¿Por qué? Mire todo lo que interviene en lo que hablamos hoy. Entonces, eso incide significativamente en el abordaje de nuestros fenómenos de investigación, que ya estoy hablando aquí propiamente de conceptos de la investigación, que los vamos a aprender a diferenciar acá, a familiarizarnos y apropiarnos de ellos. Y todo ello juega un papel importante en el desarrollo de la investigación como tal, en la creación y la producción de nuevo conocimiento desde lo científico, porque no partimos de suposiciones. Partimos de suposiciones, aquí corrijo algo, partimos de suposiciones, pero no para generar verdades absolutas, como decía él. Partimos de unas suposiciones que tenemos que constatar a través del método científico. Por eso es que muchas de las cosas que sabemos hoy por hoy han sido fruto de conocimiento, han sido fruto de conocimientos generados a partir de un método científico y otras tantas que provienen de mitos y de otras invenciones. ¿Listo? Porque también estamos llenos de misticismo. Y eso afecta a veces también al método científico en sí mismo. ¿Listo? Entonces, esa es la relación, compañeros, de todo lo que hablamos hoy con la investigación. Al fin y al cabo, nosotros estamos mirando individuos en su forma individual y colectiva, entendiendo las realidades de ellos, entendiendo los objetos, la diversidad de objetos que pueden ser reales e irreales, y a su misma vez en concomitancia conmigo mismo, porque yo soy el investigador, pero no soy un ente extraño, no soy un sujeto distinto a un ser humano, también soy una persona, y también tengo lo mismo que él, ¿cierto? Estoy inserto en un entramado social, hago parte de una sociedad, de una comunidad, tengo un sistema de pensamientos, de creencias, y eso va afectando a la hora de aproximarme a hacer un estudio con rigurosidad científica como tal. ¿Listo? Preguntas, inquietudes aquí, muchachos, comentarios finales. ¿Alguna pregunta? Profe, el documento que vos nos compartiste ayer del reglamento de la universidad para los trabajos de investigación, si nos lo vas a pasar. Sí, Tomás, yo había dicho ayer que en el transcurso de esta semana pues voy a habilitar la carpeta del Drive y ahí va a estar. Yo les aviso por correo cuando ya esté ahí, pero esta semana ya va a estar disponible. Toda esta documentación, la concertación de evaluación, el link del canal de YouTube, ¿cierto? Listo, profe. Listo. Muy bien, ayer también les había pedido que hoy conversáramos de manera muy breve de los temas de los proyectos que ustedes hicieron en investigación 1 o que pretenden hacer en investigación 2. Listo. Una intervención muy cortica ya para que empecemos con concertación de evaluación y terminemos por hoy. Listo. Empiezo por acá. Brandon, cuéntame cuál es tu proyecto, qué trabajaste en investigación 1, qué vas a seguir trabajando este semestre, hasta dónde llegaste. Hola, profe. Bueno, mi proyecto de investigación 1 fue prácticamente basado en los suicidios juveniles en las instituciones educativas públicas del suroccidente de Medellín. Bueno, prácticamente hicimos el planteamiento del problema, fuimos haciendo algunas conceptualizaciones de algunos conceptos y profe, hicimos otro, pero no me acuerdo. Ahora No, mismo. muy ¿Qué bien. era? ¿Y estás aquí solo o vas a seguir trabajando con tu compañero en el proyecto? Profe, yo empecé solo y nada, sigo solo. Ah, muy bien, listo, Brando. Gracias, Gabriela. Bueno, el proyecto que yo estaba llevando a cabo era sobre la dignificación de la labor del reciclador.
ya que pues a los reciclables los tienen como una percepción de que son gente cochina, que si uno pasa al lado de ellos le van a robar, son locos. Entonces lo que queríamos llevar a cabo en el proyecto era como mostrar que ellos son gente de bien, que su trabajo no es como un trabajo, ¿cómo decirlo? Como grosero, como un trabajo de pobre, sino que es un trabajo digno, es un trabajo que no encuentro la palabra como para explicarlo. Nosotras no teníamos como un, un grupo en específico de recicladores, ya que teníamos que salir a hablar con los recicladores, pero cuando decidimos hacer eso, pasó toda la cuarentena y el coronavirus, entonces era peligroso salir a contactarse con las personas. Muy bien. Eso es todo. Listo, Gabriel. Profe, pero yo creo que me va a tocar cambiar el tema porque con las compañeras que lo hice somos 3 contándome a mí. Entonces No, tiene que ser solo de a 2 personas y pues decidimos como dejar ese proyecto pero como algo individual de nosotras y hacer uno diferente para la clase. muy bien. Claro que sí. Gracias, compañero. Joan. Joan, ¿estás por acá? Profe, sí, el proyecto de investigación que hice es acerca de cómo la fuerza pública influía en el pensamiento de los niños entre 5 y 10 años y Sí. cómo estos manipulaban el pensamiento, la forma de pensar de ellos y las actividades para que siguieran como el rumbo para que ellos fueran parte de esos organismos, de esas instituciones Sí. En el sector del Urabá antioqueño. Muy bien. ¿Hasta qué parte llegaste de los ítems del trabajo? ¿Desarrollaste preguntas de investigación, planteamiento, el problema? Sí, sí llegamos a hacer como un producto investigativo y sí llegamos a entrevistar a algunas personas, aunque por todo lo que fue la cuarentena y que se nos impedía viajar, me era muy difícil contactar con gente a pesar de que podía contactar por otros medios, celular, por redes. Entonces, a pesar de que sí logré adelantar, no fue tanto como yo hubiera querido y no tengo el suficiente material como para tener una investigación como tal. Muy bien. Listo, Joan. Muchas gracias. Juan Camilo. Juan Camilo. Hola, profe. Profe, ve, es que como yo vengo de la producción de televisión y yo hice esa materia pues hace como un par de años, pues ya ni ese proyecto pues ya no está vigente. La idea es hacer uno nuevo este semestre. Ah, muy bien. Listo. Muy bien, Juan Camilo. María Camila. Hola, mi tema de investigación era el estrés y la influencia en el día a día de los jóvenes. Y El pues, estrés, ¿sí se escucha bien? un poquito. No, ¿me repites otra vez, por favor? El tema era el estrés y su influencia en el día a día de los jóvenes. Sí. Mm, Y pues yo en investigación uno vi, pues lo que nos puso a hacer el profesor era la descripción del problema, también la justificación, objetivos y el estado del arte y el marco teórico. muy bien. Santiago Rodríguez. Profe, pues yo estoy como en el mismo lugar de Juan Camilo. Yo también vengo de la tecnología y el proyecto lo hicimos ya hace varios tiempo, ya hace un par de años, entonces también quedó postergado ese trabajo. Muy bien. Tomás. Profe, pues como yo vengo de otra universidad e incluso de otra carrera, pues a mí sí me homologaron a investigación uno, pero pues yo por mi parte, yo sí tengo un trabajo ya adelantado, yo tengo un trabajo adelantado y es pues con todo ya con objetivos, pues con objetivo general, objetivo específico, planteamiento, pregunta, objeto.
incluso pues ya con estado del arte, con todo, pero sí, pues eso es completamente aparte de otra universidad y no sé si de pronto pues eso habría que reestructurarlo. ¿Cuál es el tema? Es sobre la comunicación en Twitter y los hinchas de fútbol. Espérate que acá lo tengo, pero no lo veo. Son mensajes violentos en Twitter. Pero es que hace mucho no veía esto, no lo habría. Pero pues sí hay, es como el fenómeno, se estudia el fenómeno de la comunicación en Twitter y de los hinchas, especialmente de las barras populares, como los del sur, el Barón Rojo Sur. Bueno, estaba enfocado en un tema como más general porque sí era, no, se estaba estudiando las barras más grandes como del país, no era tanto como en lo local. Ok, muy bien. Sí, sí, era más como para lo general, pues como en el ámbito nacional. Muy bien, Tomás. Entendido. Y Pues no sé bueno, si de pronto, pues a vos te gustaría echarle una miradita a eso, no sé si de pronto se puede rescatar o si definitivamente es mejor. exacto, ya, por eso es importante lo que estamos conversando hoy, para saber lo que tienen hasta el momento y ya próximamente les estaré dando como más directrices o más bien eh, más dirección, más fácil. Es un término Sí, correcto. porque sinceramente a mí siempre se me hizo muy abstracto ese proyecto y al final de cuentas no, aunque es un Sí, tema que me gusta, no lo hacía como con muchas ganas. muy bien. Gracias, Tomás. Valentina. Hola, profe. Pues yo estoy un poco sorprendida por lo que están hablando, porque yo vi investigación uno con Juan José y no nos puso, pues no sé, nunca hablamos de esto, sino que simplemente eran puros trabajos de investigación con temas siempre aparte. Siempre había que hacer un video y un análisis. Esos eran todo lo que vimos con él. Ok, Entonces, como que al parecer no tengo nada. muy bien, no te preocupes, que son avances muy particulares de acuerdo a lo que hicieron con cada profe, eh, y que aún estamos a tiempo de hacer una formulación, pregunta, hipótesis si las tienen, empezar a reformular en algunos casos el planteamiento del problema a partir de la misma formulación inicial. O sea, que estamos a tiempo y que no te dé pánico, no hay ningún problema. ¿Listo, Valentina? Entonces, simplemente era Listo. para conocer eso. Muy bien. Bueno, muchachos, por último, entonces ahora vamos a hablar de la propuesta evaluativa que les traigo. Les voy a compartir pantalla y vamos a conocerla y a debatir también frente a lo que ustedes también mencionaron ayer, teniendo en cuenta lo que ustedes pues opinaron de las actividades un poco dinámicas, en fin, y también en correspondencia a, el, al, a, a lo que nos dicta el alineamiento del semestre y el objetivo mismo de la asignatura. Muchachos, recuerden que vamos hasta diciembre, la semana del 20 de diciembre. En total son 16 clases que vamos a tener. Bueno, como nosotros estamos en bloque, pues vamos a tener un poquito más, pero también esas otras horas que no tenemos por el calendario, por el ajuste calendario, pues nos toca de pronto trabajar un poquito en ciertos ítems un poco más a la ligera, ¿cierto? Como más, un poco más a contratiempo. Bueno, también teniendo en cuenta de que vamos a seguir evaluando, vamos a evaluar, perdón, de acuerdo a lo planteado en el semestre anterior, y es que al final del semestre se subirá una sola y única nota del 100%, ¿cierto?
O sea, no vamos a subir que el primer parcial, el parcial final y el seguimiento, sino que también continuamos como hicimos el semestre pasado, subir al sistema una sola y única nota del 100%. Y también que las actividades que nosotros hagamos en nuestra asignatura no sobrepasen el 20%. Es decir, que sea máximo el 20%. En ese sentido, chicos, estas son las propuestas de actividades a evaluar con su correspondiente porcentaje para nuestra materia. Vamos entonces a leerlas, les voy a explicar ya para que tomemos decisión, ajustemos cosas, en fin. Esta actividad es un primer informe del proyecto, es un texto escrito, donde vamos a formular la hipótesis, vamos a construir la pregunta de investigación, vamos a escribir el planteamiento del problema, la justificación, vamos a hacer la formulación de los objetivos y esto también lo vamos a hacer, la línea matriz de investigación, van a definir la línea matriz de investigación, que eso también se los va a explicar. Todo esto, muchachos, lo vamos a ver aquí en clase, ¿listo? Ese es el primer trabajo. Segundo, planteo 2 foros de discusión. Estos foros de discusión los haríamos en polivirtual. Estos foros es un espacio interesante porque nos sirve para generar debate, para compartir nuestras opiniones y lo haríamos con un tema, ¿cierto? Imagínense ese foro de la siguiente manera. Una premisa, solamente una, hacer una pregunta problematizadora y ustedes responder a esa pregunta problematizadora de forma argumentada y también retroalimentarle comentarios a los compañeros. Les comento que estos foros vamos a disponer, por ejemplo, de un espacio de 8 días para hacerlo. Entonces, suponiendo que este foro 1 es un ejemplo, lo fuéramos a hacer mañana jueves 3 de septiembre. Entonces, teníamos que estaría abierto del 3 al 10 de septiembre. O sea, 8 días tendríamos para que el foro esté habilitado y nosotros podamos ingresar y responder, ¿cierto? Entonces yo planteo 2 foros. Una actividad muy interesante, incentiva mucho el debate, la discusión, ¿cierto? Muy bien. Y obviamente de los temas que vamos a hablar acá en la asignatura. Esta otra actividad, la socialización del proyecto de investigación a manera de exposición. Ustedes van a exponer, cada uno de ustedes va a exponer el proyecto, lo que llevemos de avance, lo vamos a exponer a través de este encuentro, ¿cierto? Esa exposición también vale el 20%. Y por último, la última actividad, y es el informe ya completo, el trabajo, o sea, este es el primer informe, este es el último informe del proyecto, donde ustedes van a colocar los ítems, los ajustes de los ítems del primer informe. Es decir, ustedes me entregan este trabajo y yo se lo retroalimento con sus correspondientes correcciones o ajustes, o en fin. Que hay que mejorar un poquito el planteamiento del problema. Esto, usted ya sabe que cuando yo se lo retroalimento a ustedes, ustedes van a ir trabajando un poco más en el planteamiento del problema, para que aquí les quede bien, ¿cierto? Entonces, en ese último trabajo, anexan lo que hicieron acá con sus correspondientes ajustes y vamos a entregar también el nivel de alcance de la investigación. Eso lo vamos a ver acá. Vamos a hacer el estado del arte del proyecto. Vamos a identificar unos referentes teóricos, población y muestra y la bibliografía del trabajo. También del 20%, sería el último trabajo. Muchachos, ¿cómo les parece a ustedes todas estas actividades? ¿Qué les parece? Profe, ¿Cómo? cada actividad contará como, no sé, como con un tipo de asesoría, de preguntas Claro, mágicamente el proyecto claro, muy bien buenas. o Vea, para los informes específicamente, que es como lo que es
tiene más rigor, vamos a hacer asesorías, claro. Yo me voy a sentar con cada uno de ustedes de los proyectos a hacer asesorías, listo. Listo, profe, gracias. Para que ustedes me muestren avances, cómo van, qué inquietudes tienen y vamos a revisar los trabajos, claro. Los foros de discusión es una actividad relativamente simple porque no necesita asesoría, simplemente mencionar los temas y en la exposición yo también les daré las pautas de la exposición, pero recuerden que es sobre el proyecto de investigación. Ya depende de sus capacidades expresivas, argumentativas, hacer una muy buena exposición, ¿cierto? Pero para lo que es estos informes del proyecto, claro, vamos a tener asesorías, claro que sí. ¿Qué otras inquietudes, preguntas tienen, muchachos? Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces con estas actividades entonces? Sí, profe. Muy bien. Muchachos, ¿cuándo haremos entonces? Pongámosle fecha, calendario en mano, por favor, para que verifiquemos. ¿Cuándo? A ver, les anticipo lo siguiente, este primer informe del proyecto, mire todo lo que tiene. La hipótesis, la pregunta de investigación, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, pues obviamente tendría que ser entregado mucho más adelante, ¿cierto? Aproximadamente, de acuerdo a la programación que tenemos de la explicación de los temas, este trabajo, muchachos, creo que lo estaríamos entregando en este primer informe por ahí en octubre. En octubre. Yo, pues de acuerdo pues a los tiempos que tenemos para explicar cada uno de estos temas que aparecen en este primer informe. Teniendo en cuenta esa recomendación que les estoy diciendo y esa salvedad, ¿qué días les parece bien de octubre que entreguemos esto? El 7. El 7. De 6 a 7 de octubre. ¿Qué opinan? Pero es cierto que pues a los que no tenemos absolutamente nada nos va a dar como la asesoría para formular cada una de las cosas. Yo pienso lo siguiente, claro, a todo, es que vamos a hacer asesoría de todo. Chicos, yo pienso lo siguiente, muchachos, con las explicaciones, con la solución de inquietudes, incluyendo las asesorías para este trabajo, yo opino que este trabajo del primer informe lo podemos estar entregando el 27-28 de octubre. ¿Les parece? Yo creo que es mejor. Para que tengan, sí, porque es una de las actividades que tiene más envergadura y una de las vértebras de del proyecto de investigación y de la ciencia de esta asignatura. Yo les propongo que sea 27-28 de octubre. ¿Estamos bien entonces? Sí, profe, correcto. Mientras que, por ejemplo, actividades como los foros de discusión pueden ser más de primera, ¿no creen ustedes? O, por ejemplo, estamos en septiembre. Podríamos hacer el primer foro la última semana de septiembre. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí. Perfecto, profe. Podría ser entonces 29 y 30 de septiembre, el primer foro. Perdón, el primer foro. Recuerden que es de 8 días que vamos a dar. Entonces sería, pues, lo habilitaríamos el 29 de septiembre hasta el 6 de octubre. ¿Estamos claros? Sí, profe. Al 9 de octubre, 8 días. Ahí nos dan 8 días. Ahí nos da 8 días, muchachos. 6 al... A ver. 29 de septiembre, perdón, al 6 de octubre. 6 de octubre cae martes, ¿cierto? Ya Sí, hay 8 profe. días. 6 de octubre o 9 de octubre. A ver, es que me confundo. 6 de octubre. Listo. Claros con esto entonces, el primer foro.
Muy bien, aquí ya tenemos estas dos actividades. Ya continuamos en octubre. Recuerden que el 27 y 28 vamos a entregar el trabajo, o sea que una semana antes podríamos hacer asesorías, ¿cierto? Muy bien. Para que haya más avance, ¿cuándo consideran ustedes que el foro 2 lo podríamos hacer? Dos semanas después de la entrega del primer informe o algo así, ¿no? O sea, el primer informe lo vamos a entregar entre el 27 y 28 de octubre, bien. ¿Qué días entonces, compañeros, proponen para este segundo foro? Como la primera semana de noviembre, o no sé si está muy lejos. O sea, el 3 de noviembre al 10. Del 3 al 10 de noviembre. Sí, sí, podría ser. ¿Qué dice el resto? O no sé si ya está muy lejos. Profe, Sí. es que yo no sé muy bien cómo son los foros, no sé cómo es la dificultad de ese trabajo. No, pues dificultad en términos de que, la única dificultad que se presenta en un foro es que ustedes no participan. Por eso estamos dando tanto tiempo, pues, que el foro esté abierto. Por ejemplo, del 29, se abre el 29 y el 6 de octubre se cierra. Y un foro que ustedes nunca han participado en un foro, muchachos. Pues virtual, digital, Yo no. tienes una pregunta problematizadora, donde tú debes de responder a esa pregunta. Y también retroalimentarle los comentarios a los compañeros. Sin embargo, recuerdan que Polivirtual en estos momentos también está ofreciendo capacitación y orientación en el manejo de la plataforma de Polivirtual. Igualmente, también podemos mirar acá en clase un momentico la plataforma de Polivirtual para que vean cómo está, ¿cierto? Y cómo es que ustedes deben de ingresar y empezar a responder. Pero no tiene dificultad alguna. O sea, es muy simple. Es como, es muy similar a lo que puede ser una especie de chat. Con responder a la pregunta, hacerle un comentario al compañero o a algunos compañeros, ya no tiene como mayor dificultad. Listo. Pues ustedes me están diciendo que Profe, sí. y será, digamos, en el horario de las clases, no nos conectaríamos al Meet, sino que iríamos a la plataforma del foro, o serían diferentes horarios. Seguimos en clase, pero ustedes ya saben que el 29 de septiembre ya está abierto el foro y se cierra el 6. Pero aquí seguimos en clase, ¿no? ¿Estamos claros? Aquí seguimos el correcto curso de las clases, de los encuentros, con las explicaciones, salvo que ya sabemos que el foro va a estar ahí abierto. Ustedes responden en el transcurso de este tiempo. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuándo hacemos este foro? Pues yo creo que sí sería bueno como a principios de noviembre, pues después de la primera entrega. Bueno, después de la primera entrega está la semana del 3, entonces sería del 3 al 10 de noviembre. Miren el calendario, para dar 8 días. Sí, sí, profe, en el calendario. 3 al 10 de noviembre. Sí. Muy bien. Bueno, ya luego nos queda la exposición del proyecto que ustedes van a hacer. Esta exposición ustedes la van a hacer en un espacio de 15 minutos, máximo 20, cada uno. ¿Con qué? Con lo que ustedes tengan del proyecto. ¿Cuándo haríamos esta exposición?
¿El 24 y 25 o qué? Sí, la última semana de noviembre me parece que está bien. ¿Qué dice el resto? 24 y 25 de noviembre. Sí, Está bien. sí, profe. Muy bien. Y ya nos queda el Pues, trabajo final. El trabajo final es un poquito más larguito, sí. obvio, pues el foro son individuales, ¿cierto? Sí, claro. Pero yo le escuché a una compañera que el proyecto era como en parejas. Yo ayer no pude asistir a la clase, entonces, para El saber si, proyecto de investigación se puede realizar máximo conformando grupos de 2 personas, máximo de 2. ok, entonces sería los informes y la exposición sería con ese grupo. Sí, con el proyecto, claro. Ok, Exactamente. listo, profe. Muy bien. Muchachos, el último informe que es, mire, que ajustar lo que ustedes tienen acá, lleva un poquitico de tiempo, pero ya tiene otros ítems. Este es ya el último trabajo que hay que entregar, ¿cierto? Y mire que ya tenemos copado noviembre. Y el semestre se termina el 16, ¿cierto? Yo opino que ustedes pueden entregar esto, muchachos. Eh, el 15 o 16 de diciembre para tener también tiempo de hacer la calificación. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. O entregamos, porque bueno, hay una cosa que también debemos socializar, notas y todo eso. Estoy pensando que debemos de apartar nosotros un espacio para hacer la entrega de notas. Por Entonces, ejemplo, el 8. el 8 de diciembre. Sí, que por ejemplo que esa semana sea como de correcciones, pues o no sé, como sí, de terminar de poner lo que quedó flojo, no sé. Profe, Ok, estos trabajos que son como más, de pronto más, que tienen más, que son más complejos, ¿por qué no estipulamos como también, no sé, como fecha de asesoría y ya fecha de entrega definitiva? sí, yo te entiendo, pero mira, las fechas de asesoría yo se las voy a dar muy próximamente, por ejemplo, para este primer trabajo y para el último. Pero sí es importante tener en cuenta por ahora la fecha de entrega, porque partiendo de la fecha de entrega ya sabemos cuántas asesorías vamos a tener y con qué tiempo. O sea, la concertación de evaluación nos exige en estos momentos tener en cuenta la fecha de entrega. Es por eso que estamos mirando acá este asunto de la fecha de entrega de este último trabajo, porque hay que retroalimentárselos a ustedes y obviamente la entrega de notas, ¿cierto? Entonces, yo opino lo siguiente, muchachos, que igualmente con toda la carga que ustedes tienen. Podemos hacer la entrega entre el 9 de diciembre al 15 de diciembre, porque el 16, que es la última clase, haríamos ¿qué? Entrega de notas, los que tenemos. ¿Les parece? Entre el 9 y el 15, tienen todos esos días para enviarme el trabajo al correo. Profe, me parece muy bien. A más tardar. A sabiendas de que si tú lo envías antecitos, pues más fácil se califica de primeras, ¿cierto? No va quedando como en cola. Pero también es teniendo en cuenta los tiempos que ustedes tienen. ¿Qué les parece entonces, muchachos? Del 9 al 15 de diciembre. Chicos, Sí, profe. Hágale, profe, perfecto. muchachos, esa es la concertación de evaluación a propuesta que les tenía. Última palabra, ¿estamos todos y todas de acuerdo? Sí, profe. No se Sí, preocupen, que en los espacios vamos a tener buenos espacios para las asesorías, muy importante, y esto se los digo de una vez, no se, las asesorías que sean muy provechosas, depende de qué, de los avances que ustedes me traigan. No que lleguen asesorías sin el trabajo, no hacemos nada.
que no tengan, que vamos a hacer asesorías de los ítems de este primer trabajo, de este primer informe, y que, profe, vea, no, ahí todavía estamos pensando en la pregunta de investigación. Listo. No hay pregunta de investigación, pueden seguir pensando, pero lo ideal es traer avances. ¿Listo? Claros hasta ahí. ¿Todos de acuerdo entonces? Sí, profe. Bueno, muchachos, esta concertación de evaluación también la van a tener en la carpeta del Drive. Recuerden, en el transcurso de esta semana yo voy a estar ajustando aspectos de esa carpeta. A ustedes les va a llegar al correo, les va a llegar un correo donde les van a decir aceptar o abrir carpeta, ya van a estar vinculados ahí. Listo, para que empiecen a explorar el material. La semana que viene, que ya empecemos con explicaciones, le damos una pequeña miradita a los archivos que va a tener la carpeta del Drive para que se nos familiaricemos cada vez más. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, muchachos, no siendo más entonces, ¿cómo les pareció la clase de hoy? ¿Estuvo buena? ¿Estuvo chévere? ¿Qué tal? Sí, ¿Productiva? Muy bien. Profe, sí, profe, estaban buenos los videitos, ahí ya los mandé, ya puse uno en Facebook y todo. Ah, muy bien. Sí, es muy interesante. Yo también en el correo les trataré de colocar de nuevo los links para que los vean de nuevo y los tengan pues ahí, no, porque el chat no los borra ahorita. Listo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Una feliz noche y que descansen. Nos vemos el próximo martes. ¿Listo? Eso, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Se cuidan. Chao, profe. Chao, muchachos. gracias, profe. Gracias. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao.